Windows 11 funciona con aproximadamente 50 millones de líneas de código. Si lo imprimieras, se extendería 211 kilómetros de extremo a extremo. Suena impresionante, pero esto no es una maravilla moderna. Es un desastre que lleva 40 años gestándose. Las fallas constantes, las pantallas azules y los 240 millones de computadoras que se convirtieron instantáneamente en basura electrónica. Y si miras lo suficientemente de cerca, verás que los mayores errores de Microsoft no fueron accidentes, fueron sabotajes calculados y estratégicos. Capítulo 1. La bomba de tiempo de 50 millones de líneas. Si estás usando Windows, hay una buena probabilidad de que en realidad estés ejecutando Windows NT detrás de todo. Y cuando eso se lanzó por primera vez en Windows NT 3.1, ya contenía 5.6 millones de líneas de código. En ese momento, eso era enorme, pero no estaba hecho para los consumidores. NT fue diseñado para estaciones de trabajo y servidores empresariales, donde la estabilidad importaba más que la simplicidad y la compatibilidad hacia atrás importaba más que la elegancia. Pero entonces algo cambió. Empezó a alimentar prácticamente todo. Con el tiempo, se convirtió en la base de todo lo que Windows ejecuta hoy en día, y con cada nueva generación, solo se volvió más complejo. Se ha vuelto más difícil de mantener y más propenso a problemas de rendimiento, lentitud y fallas inesperadas con cada lanzamiento importante. Llegó a un punto crítico en 2021, con el lanzamiento de Windows 11, la versión más sobrecargada e intrincada que Microsoft había lanzado hasta entonces. Y esta vez, los usuarios no pudieron ignorar el elefante en la habitación, porque por primera vez, su computadora simplemente no pudo con ello. Windows 11 ahora viene preinstalado en todos los nuevos dispositivos de Microsoft y se ofrece como una actualización gratuita para las PC existentes, pero solo si cumplen con los requisitos del sistema. Esa lista es más corta de lo que la mayoría de la gente espera. Necesitas un procesador compatible de 64 bits, al menos 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento. En papel, eso suena razonable. En realidad, excluye silenciosamente a una gran cantidad de máquinas antiguas que todavía funcionan perfectamente. Cualquiera que tenga una computadora resistente más antigua tiene que actualizarse o quedarse atrás. Y para millones de dispositivos, eso no significa una transición lenta, significa obsolescencia. Millones de computadoras están destinadas al basurero. Se está convirtiendo en el mayor trastorno en la historia de Microsoft. El término retrocompatibilidad es familiar para los gamers y durante mucho tiempo fue un punto de frustración. Cuando se lanza una nueva consola, el soporte para los sistemas antiguos no dura mucho. Los nuevos juegos dejan de salir para el hardware viejo, y eventualmente actualizarse se convierte en la única forma de seguir jugando. Pero en generaciones anteriores iba aún más lejos. Las nuevas consolas a menudo ni siquiera podían ejecutar juegos antiguos. Esto se debía frecuentemente a hardware incompatible, especialmente durante la era de los cartuchos. Pero también hay otra razón por la que la retrocompatibilidad es difícil de encontrar. Simplemente no le genera dinero a la compañía. La mayoría de los usuarios ven Windows 11 como una interfaz de usuario saturada y desordenada. Y eso no es sorprendente. A estas alturas, Windows NT está construido sobre una base de código de 40 años de antigüedad que nunca dejó de desarrollarse. Lo que queda es difícil de manejar y propenso a fallos, pero está dando resultados. Cuando salió Windows 11, se estima que alrededor del 50 al 55% de los dispositivos existentes no eran compatibles con él. Todos esos usuarios tuvieron que comprar nuevos dispositivos. Una ganancia enorme para Microsoft. ¿Fue una falta de previsión o fue intencional? Y si fue lo segundo, ¿qué otros grandes errores de Microsoft fueron intencionales? Capítulo 2. El Cordero Sacrificial, Windows Me. En el año 2000, Microsoft seguía siendo la fuerza dominante en la computación doméstica, mucho antes del resurgimiento de Apple. Windows 98 estaba en todas partes. Funcionaba en la mayoría de las PC domésticas, definiendo toda una era de la computación personal. Pero ya estaba envejeciendo, y Microsoft necesitaba desesperadamente un reemplazo. Así que presentaron un nuevo sistema, Windows Me, también conocido como Windows Millennium Edition. Se convertiría en una de las peores formas de comenzar un nuevo milenio. Windows ME prometía una nueva interfaz, tiempos de inicio más rápidos y funciones de Internet integradas para la era web emergente. Las versiones para consumidores podían manejar teóricamente hasta 1,5 GB de RAM, pero la mayoría de los usuarios tenía poca necesidad de computación de alto rendimiento. Así que cuando se lanzó, el sistema recibió elogios por sus sistemas de seguridad mejorados. Y luego llegó la realidad. Windows ME estaba plagado de fallas. La gente reportó que el sistema de seguridad y mantenimiento, llamado PC Health, no funcionaba correctamente. Las computadoras que se actualizaron experimentaban fallas frecuentes y lentitud. Las computadoras ni siquiera se apagaban correctamente. Con el sobrecalentamiento ya común en las computadoras de escritorio más antiguas, la gente empezó a preocuparse de haber instalado un caballo de Troya en sus sistemas. Microsoft respondería antes de lo esperado.
A medida que los comentarios negativos sobre Windows ME seguían creciendo, la compañía lanzó algunas correcciones limitadas. Dada la magnitud de los problemas, muchos críticos llegaron a calificarlo de inutilizable, incluso como un retroceso respecto a Windows 98. Así que no fue sorprendente cuando Microsoft anunció un reemplazo menos de un año después. Windows XP. Lanzado apenas 13 meses después de Windows ME, introdujo lo que ahora parecen funciones básicas como soporte integrado para carpetas zip y una base mucho más estable. Windows ME había sido un desastre, pero también era uno que Microsoft estaba ansioso por dejar atrás y que la industria rápidamente olvidó. Windows XP fue el primer sistema operativo enfocado al consumidor construido sobre el núcleo de Windows NT, una base mucho más estable que lo que existía antes. Hoy en día, a menudo se considera como el inicio de Windows moderno. A simple vista, parece una mala planificación lanzar un sistema operativo nuevo solo para abandonar a su predecesor menos de un año después. Pero no fue así. Fue intencional. Memorandos internos filtrados de 1999 mencionan un proyecto con el nombre clave Neptune. Fue un intento temprano de llevar la arquitectura NT a las computadoras de consumo, pero el proyecto finalmente fue cancelado y se integró en algo más grande, algo que se convirtió en Windows XP. Mientras tanto, Windows ME aún salió al mercado, vendiéndose por alrededor de $209 la versión completa o entre 59 y 109 para actualizaciones elegibles, y ofreció lo que muchos usuarios recuerdan como inestabilidad, frustración y constantes problemas técnicos. Esto fue visto como uno de los grandes errores tempranos de Microsoft, pero no lo fue. Fue un desastre intencional y logró exactamente lo que la compañía quería, una solución apresurada para sacarle una última ganancia a una tecnología moribunda. Y no sería la única vez que Microsoft manipulara a sus clientes leales como si fueran marionetas. Capítulo 3. La computadora para enviar correos electrónicos de $2.100. El siguiente gran cambio llegó en 2007. Windows Vista fue el primer gran sucesor de Windows XP de Microsoft, lanzado 5 años después de su predecesor enormemente exitoso. Y muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Las computadoras domésticas eran más rápidas y más capaces. Los clientes no estaban seguros de si sus computadoras más antiguas serían capaces de manejar el nuevo programa, que contenía mucho más código que la versión anterior. Cuando se anunció, Microsoft afirmó que casi todas las PC en el mercado en ese momento podrían ejecutar Windows Vista. Podían, pero no muy bien. Muchas PC en ese momento funcionaban con procesadores Intel y su chipset de tarjeta gráfica actual era considerado insuficiente para ejecutar la nueva y elegante interfaz 3D que salió con Vista. Al ver la preocupación, Microsoft prometió que clasificaría las PC como compatibles con Vista si eran utilizables con el nuevo programa. Esto llevó a que muchos usuarios actualizaran sus PC después de años de esperar solo para poder ejecutar el nuevo sistema. Un gran número de ellos eligió las populares y relativamente asequibles máquinas con procesadores Intel. Resultó ser un error costoso. Hay una diferencia entre ejecutar un programa y ejecutarlo de una manera que sea utilizable. Aquellos que intentaron ejecutar Windows Vista en estas nuevas PC, algunas de las cuales podían costar hasta $2.100 en ese entonces, descubrirían que muchas funciones clave faltaban. Las computadoras no podían manejar la interfaz compleja, y eso las dejaba capaces de hacer poco más con su nueva PC que enviar correos electrónicos, y Microsoft se encontró asediado por quejas. Esto eventualmente llevó a una demanda colectiva donde muchos documentos del periodo de desarrollo fueron desclasificados. Después de todo, si un fabricante de cortadoras de césped le pone la etiqueta de capaz como un Ferrari a uno de sus productos, eso no lo hace cierto. De nuevo, esa fue otra estrategia deliberada. Correos electrónicos internos mostraron que Microsoft sabía muy bien que estos sistemas capaces para Vista no estaban a la altura. El vicepresidente corporativo de gestión de productos de Windows, Mike Nash, dijo: "Ahora tengo una computadora de $2.100 solo para correos electrónicos". El ex copresidente de Microsoft, Jim Allchin, incluso expresó su preocupación por engañar a los clientes. Correos electrónicos internos también revelaron la frustración de Hewlett Packard, que se encontró atrapada entre Microsoft y una ola de clientes insatisfechos. La situación escaló hasta acciones legales, incluyendo una demanda colectiva que eventualmente perdió la certificación, pero no antes de que documentos internos mostraran con mayor claridad lo que sucedía detrás de escena. Microsoft había orquestado el fiasco para asegurar que su socio Intel cumpliera con su objetivo de ganancias trimestrales. Los clientes fueron perjudicados por las maniobras corporativas y no sería la última vez. Capítulo 4. El caballo de Troya. Windows 8. Las versiones estaban saliendo más rápido, ahora, y en 2012 los clientes se encontraron con Windows 8. Esta resultaría ser una de las versiones más controvertidas de Windows hasta ahora. Y no porque la gente se encontrara sin acceso a las funciones. Más bien, todos estaban de acuerdo en esto y eso no era algo bueno.
Este fue el primer modelo de Windows en presentar una nueva interfaz de usuario, Metro. En ese momento, los dispositivos móviles estaban explotando en popularidad y el iPad de Apple ya se había convertido en la forma dominante de navegar por Internet. Microsoft quería imitar ese éxito, lo quisieran los usuarios o no. Metro usaba un formato simplificado que incluía iconos de acceso directo a aplicaciones, un diseño minimalista y un escritorio optimizado. Esto significaba que las aplicaciones en las que la gente hacía clic con más frecuencia eran las primeras que veían al abrirlo. En los dispositivos móviles eso parecía ser un éxito, ya que la navegación basada en aplicaciones era lo que la mayoría de la gente usaba. Pero en el escritorio, la historia era diferente. La pantalla de inicio a pantalla completa funcionaba bien en las tabletas, pero en las PC de escritorio rápidamente se convirtió en un problema. Se veía limpia, pero hacía que los flujos de trabajo precisos fueran más difíciles. Y el cambio a aplicaciones de pantalla completa hacía que la multitarea se sintiera torpe, incluso restrictiva. Para muchos usuarios, especialmente en entornos empresariales, no se sentía como una mejora, se sentía como un retroceso. Cuando Windows 8 se lanzó en 2012, esa tensión se volvió imposible de ignorar. La interfaz estaba diseñada para pantallas táctiles, pero la mayoría de los usuarios seguían usando computadoras de escritorio tradicionales. Rápidamente se volvió una pesadilla. Las aplicaciones a pantalla completa hacían que la multitarea fuera frustrante, si no es que imposible, y las PC eran vistas como una mala opción para el uso empresarial. Un intento fallido de copiar el iPad o algo peor. La interfaz de usuario Metro, que después sería renombrada como Moderna, fue diseñada para usuarios cotidianos, pero todos los demás fueron arrastrados a ella, quisieran o no. El diseñador de experiencia de usuario Jacob Miller, quien trabajó en Metro, comentó después en una discusión de Reddit en 2014, aclarando parte de la intención de diseño detrás de ella. Él explicó que la interfaz fue creada pensando en los usuarios casuales, quienes Microsoft creía que representaban la mayoría de su base de clientes. Los usuarios avanzados simplemente tendrían que lidiar con ello. Fue una decisión mercenaria diseñada para impulsar las perspectivas de ventas a largo plazo de Microsoft. Los usuarios profesionales eran los que más compraban, pero eran relativamente pocos en número. Los creadores de contenido y los expertos en tecnología estaban ampliamente superados en número por las abuelas y los gamers. Pero a los usuarios casuales no les gustaba cuando las nuevas funciones eran demasiado complejas para que ellos las usaran. Así que Microsoft decidió avanzar hacia una interfaz de Windows simplificada que todos tendrían que usar, ampliando su base de usuarios en el proceso. La suposición era que los usuarios que más habían invertido en la plataforma se adaptarían con el tiempo, en lugar de abandonarla y empezar de cero con nuevos sistemas. Los usuarios no eran clientes, eran el producto. Y lo peor aún estaba por venir. Capítulo 5. La gran purga de PC Windows siguió lanzando nuevas versiones durante los siguientes años, y todos los modelos eran vistos como actualizaciones menores. Eso fue hasta que llegó Windows 10 en 2015. Este se prometió como la mayor actualización de Windows en años. Una versión unificada optimizada para funcionar en todos los dispositivos. La interfaz de usuario fue diseñada principalmente para dispositivos móviles e incorporó nuevas tecnologías de juegos. Cuando se anunció, fue vista como una actualización prometedora para una marca que empezaba a ser considerada obsoleta. Solo había un problema: es posible que tu computadora no pudiera ejecutarlo. Windows 11 fue presentado como un nuevo comienzo para Microsoft. El soporte para Windows 10 se eliminó gradualmente y Windows 11 se convirtió en la única opción real para avanzar. Pero el cambio vino con una condición. Los requisitos del sistema eran los más estrictos que Microsoft había establecido hasta ese momento. Procesador moderno de 64 bits múltiples núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento gráficos DirectX 12, una pantalla de alta definición. Individualmente, todo esto suena razonable. En conjunto, excluían silenciosamente a una gran parte de las máquinas más antiguas pero que aún funcionaban. Pero el verdadero punto de quiebre no fue el rendimiento, sino la seguridad. Windows 11 requería un chip TPM 2.0 conocido como el módulo de plataforma segura. Fue diseñado para almacenar claves de cifrado y datos biométricos de una manera que protege el dispositivo físico contra manipulaciones. Y a diferencia de los requisitos de CPU o memoria, no era algo que pudieras actualizar fácilmente. Debido a que TPM 2.0 solo se volvió común en las PC de consumo alrededor de 2015, eso significó que millones de computadoras quedaron repentinamente excluidas. Eso llevaría a la mayor purga de PC en la historia de la electrónica. De un solo golpe, hasta el 60% de las PC utilizadas para Windows quedaron instantáneamente fuera del camino de actualización, incapaces de usar el software más nuevo. Algunos usuarios tercos siguieron adelante con la tecnología antigua, pero la gran mayoría simplemente decidió que era momento de conseguir una computadora nueva. Según Canalys Research, esa barrera de actualización llevó a una eliminación masiva de tecnología, enviando un estimado de 240 millones de PC al vertedero para finales de 2025. Y eso no solo afectará tu bolsillo,
también afectará al mundo. Eso equivale a unas 105 millones de libras de desechos electrónicos. Pesa aproximadamente lo mismo que 320.000 autos doblados y apilados uno encima del otro. Serían más de 370 millas más altos que el diámetro de la Luna. Esto generó serias preocupaciones sobre un efecto dominó ambiental, y millones de computadoras que aún funcionaban se volvieron obsoletas de la noche a la mañana, alimentando un problema de desechos electrónicos que ya estaba creciendo y que es difícil de reciclar o desechar de manera segura a gran escala. Pero Microsoft mantuvo su postura. Esto no fue un accidente. En su opinión, era un reinicio necesario, uno que allanaría el camino para la siguiente fase de su ecosistema de productos. Microsoft experimentó un auge histórico de hardware durante la pandemia de COVID-19. Los estrictos requisitos de hardware de Windows 11 prometían forzar otra ola masiva de ventas de PC nuevas para mantener el impulso. No solo les daría el mayor lanzamiento de un nuevo producto de la nueva era, sino que también provocaría una ola de compras de nuevas PC por parte de personas que necesitaban cumplir con los requisitos del sistema. Y definitivamente funcionó. En mayo de 2021, la acción estaba justo por debajo de $250 por acción. Subió hasta $555 por acción, antes de estabilizarse en su punto de mayo de 2026 de más de $400 por acción. Windows 11 ha sido un éxito para la empresa, a pesar de, y tal vez gracias a, la molestia que obligó a muchas personas a comenzar de nuevo con una PC nueva. Pero no se trata solo de la nueva computadora, sino de lo que llevan dentro. Capítulo 6. Deuda de telemetría, el espía en la carcasa. Uno de los temas más importantes en la informática últimamente es la seguridad, no solo contra hackers externos, sino también contra la propia empresa. Las computadoras están más conectadas a Internet y a aplicaciones de terceros que nunca antes. Los usuarios de teléfonos inteligentes ya están familiarizados con esto. Pero hasta hace poco, las computadoras de escritorio se consideraban más seguras. Eso podría estar cambiando. Ha habido un enfoque reciente en la telemetría de Windows 11. Ese es el proceso automatizado de recopilar y transmitir datos desde tu computadora a fuentes externas. Resulta que tu computadora siempre está hablando. Un análisis realizado por el canal de seguridad de PC mostró que Windows 11 es muy activo al recopilar datos de diagnóstico, uso y rendimiento mientras trabajas. Los usuarios rápidamente empezaron a buscar formas de desactivarlo, y aunque parte de esto se puede limitar, un nivel básico de telemetría es prácticamente inevitable. Pero Windows 11 va más allá de lo que la mayoría de los usuarios espera. Incluso antes de que el usuario abra un navegador web, la computadora está activa y analizando tus datos. Luego, los envía a los servidores de Microsoft para, supuestamente, optimizar tu rendimiento y venderte cosas. Según los críticos del sistema operativo moderno, Windows 11 no es mucho más que un sistema de entrega de anuncios por el que estás pagando de más. El software es conocido por mostrar anuncios y promociones en cuanto lo enciendes, ofreciéndote sugerencias de nuevos productos y funciones de Microsoft basadas en tu actividad continua. No es un comportamiento precisamente nuevo, pero para la mayoría de las personas simplemente no vale la pena la molestia de desactivarlo. Explorar el sistema y desactivar funciones como la personalización, además de mejorar la configuración de privacidad, puede minimizar la cantidad de anuncios que aparecen. En actualizaciones recientes, los usuarios han reportado ver menos anuncios, pero ahora los usuarios ya han visto lo que hay detrás del telón. Aunque no estén viendo los anuncios, saben que Microsoft los está observando y tomando notas. Es muy diferente al Windows 7 que era limpio y fácil de usar. Pero algunos temen que los problemas de privacidad apenas estén comenzando, porque Microsoft está decidido a ganar la próxima guerra. Capítulo 7. El último gran error. Windows 11 ha tenido varias actualizaciones desde su lanzamiento en 2021, pero ninguna tan polémica como Windows Recall. Era parte del sistema más amplio de Copilot de Microsoft, un asistente impulsado por IA que se implementó en sus productos en 2024 gracias a una colaboración con OpenAI. En lugar de crear su propio modelo desde cero como algunos competidores, Microsoft integró la tecnología de IA existente directamente en Windows. El chatbot se suponía que sería un asistente integrado que podría ayudar a redactar textos, automatizar tareas cotidianas y ofrecer sugerencias en tiempo real en todo el sistema. Pero lo que no sabían era que los estaba espiando. Todo el tiempo. Windows Recall se presentó como una función insignia, pero la mayoría de los usuarios nunca interactuaría directamente con ella, ni siquiera sabría que existía. Es decir, a menos que estuvieran viendo la conferencia de prensa, donde se presentó en mayo de 2024, sonaba engañosamente simple. Tomaría automáticamente una captura de pantalla del escritorio cada pocos segundos, creando un registro de todo lo que haces. Si perdías alguna información, sería fácil buscarla. Tu computadora ahora sabía lo que estabas haciendo todo el tiempo, y también lo sabría cualquier hacker o malware que lograra entrar en tu sistema.
En cuanto la gente se enteró de esta función, la reacción fue inmediata. La gente no quería que su privacidad se registrara hasta ese punto, especialmente porque nadie sabía nada sobre la seguridad de los datos. Para empeorar las cosas, la función iba a estar activada por defecto. Esto no era tanto una función de respaldo o seguridad, sino más bien un software espía automático que venía preinstalado en tu computadora. Las críticas tanto de profesionales de la seguridad como de usuarios casuales que no les gustaba la inteligencia artificial fueron tan rápidas que Microsoft pospuso el lanzamiento y agregó una función de suscripción voluntaria. Pero el mayor problema aún estaba por venir. Pronto se supo que los peores temores de todos eran ciertos. Los datos iniciales se estaban guardando en una base de datos de texto plano sin ningún tipo de cifrado. Esto creó una base de datos completa y fácilmente hackeable de tu vida directamente en tu propio disco duro. Era como si un banco construyera una bóveda de cristal en tu sala y luego se olvidara de ponerle cerradura a la puerta. Según el experto en ciberseguridad Alejandro Hagana, los usuarios podrían ver comprometida toda su actividad en una impactante violación de la confianza del cliente. ¿Y la motivación para este lanzamiento descuidado? Microsoft solo quería ganarle a Apple en la carrera de la inteligencia artificial, pero Apple tenía sus propios grandes problemas con la inteligencia artificial, perdiendo varios plazos y quedándose corto en sus entregas. Irónicamente, eso pudo haber sido la jugada ganadora porque el lanzamiento de Microsoft fue costoso y desastroso. Y todo se reduce a una pregunta. ¿Microsoft siquiera sabe lo que está haciendo ahora? Capítulo 8. Los cimientos que se desmoronan. Los fieles a Windows han vivido lo que parece un desfile interminable de errores de software, lanzamientos fallidos y fallas que enfrentan a los usuarios casuales con los profesionales. Con cada nuevo lanzamiento, el código se vuelve cada vez más complejo, lo que lleva a la monstruosidad inflada de 50 millones de líneas que tenemos ahora. Entonces, ¿qué podría arreglarlo? ¿Se puede siquiera arreglar? Cada vez más usuarios están viendo la cadena de desastres y dicen que el problema no son los lanzamientos individuales, sino la base. Windows sigue construyéndose sobre sí mismo, pero la base se está pudriendo. Con cada nuevo lanzamiento, Windows parece volverse más complicado y menos amigable para el usuario, y muchas de las nuevas funciones parecen causar más problemas de los que valen. Los analistas dicen que la mejor manera de arreglar Windows podría ser simplemente empezar desde cero, crear un nuevo modelo que se adapte mejor a los gustos de los usuarios actuales. Pero para hacer eso, tendrían que dejar de lado la retrocompatibilidad que se ha convertido en su principal ventaja. Tendrían que competir con todos los rivales establecidos en el mercado sin la seguridad de poder hacer que la gente pase de una versión de Windows a otra. Nunca van a renunciar a ese monopolio. Para empezar de nuevo, Microsoft tendría que arriesgarlo todo. Así que la opción más segura es seguir lanzando modelos defectuosos que buscan corregir los problemas de la última versión de Windows mientras crean otros nuevos. El usuario pierde, pero las acciones de Microsoft salen ganando. Microsoft no es la única empresa que ha apostado todo a la IA. Descubre la verdadera historia de por qué la OPI de OpenAI hará que la bolsa se desplome o mira este video en su lugar.